Sean bienvenidos a este subprograma. La Iglesia Católica hoy, como una vez más, todos los martes les damos la más cordial bienvenida y deseamos bendición, alegría y felicidad. Un don de Dios es un privilegio que tenemos y los cuales hoy los ratificamos como siempre. Agradeciendo en todo lo que vale la presencia de todos ustedes en este su programa, indudablemente a nuestros directores, al señor, nuestro amigo Ramón Aguilar y a la señorita Sari Andrade, quienes son los propietarios de Covadonga Más Medios y ese canal de la gran ciudad Pulso Sur. Hoy, como todos los martes, le damos la más cordial bienvenida a gente privilegiada. Hoy tenemos a un sacerdote párroco, que es el padre Mario, párroco de la Iglesia La Divina Providencia. Bienvenido, padre. ¿Qué tal? Buenas tardes, quedo a sus órdenes, agradezco la invitación que me han hecho de participar en su programa y es un gusto y un honor también y una bendición de parte de Dios. Indudablemente que sí. Hoy también tenemos a un seminarista, a esos que están ahondando en la fe, en la esperanza y en la caridad para la recepción de los sagrados órdenes. Bienvenido, seminarista Edwin, a nuestra capital y a nuestra ciudad. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y pues estaremos aquí sirviendo en la capital de nuestro estado, apoyando en particular al padre Mario en la parroquia Divina Providencia y también estoy en la pastoral vocacional en la zona sur. Me parece magnífico. Pues ya saben ustedes, Lectio Brevis para que todo el mundo recuerde de qué hablamos. Si hablamos del Santo Santorum, estamos hablando de las Arcas de la Alianza e indudablemente adentro se encuentran las tablas de la ley. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, está el maná y también está el bastón de mando de Aarón, nuestro sacerdote privilegiado que levantaba y entonces allá se gobernaba con esas serpientes en vivo y que se daba la fe. Es importante que nosotros recordemos cómo la historia de nuestra fe para poder caminar por ese camino estrecho y difícil llamado el camino de liberación de Egipto hacia la tierra que emana leche y miel. Esa fue la Lectio Brevis. Hoy tendremos dos grandes privilegios para poder ahondar sobre qué es y por qué estamos hablando de los profetas. Pero antes, como siempre, nos gusta hablar un poco sobre el sacerdote que nos visita. Él es un sacerdote que yo tuve el gusto de conocer como seminarista. Son casi todos ellos, llegan al seminario, allá hacen sus ejercicios, hacen sus prácticas. Tuve el gusto de verlo en las órdenes, luego en el diaconado, luego como sacerdote y hoy un exitoso párroco de la Iglesia La Divina Providencia. Pues padre, me gustaría brevemente que nos des algunas ideas sobre qué es lo que hace un sacerdote párroco, además de todo lo que tienes que dar de filosofía y de teología al pueblo de Dios. Sí, bueno, yo soy originario de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Tengo aquí en el estado de Quintana Roo ya casi 6 años y como bien dice usted, mi primer apostolado fue servir en la casa de formación del Seminario Menor de Quechetumal. Y el sacerdote tiene por derecho la cura de almas, ¿no? Cuando se nos da una parroquia para administrarla, pues esa es la finalidad, que nosotros podamos servir a Dios, al pueblo de Dios, en cada uno de los sacramentos. Y ya por la gracia de Dios tengo 2 años ahí en la Divina Providencia, que para mí ha sido un servicio maravilloso, donde está el sacramento de la confesión, los bautizos, el sacramento de la confirmación cuando en ausencia del obispo nos toca también administrar, y bueno, la atención a los apostolados, en fin, es toda una obra de Dios que nos ha regalado y que es una misión que nos ha tocado ahora realizar. Qué hermoso y qué maravilloso es cuando tenemos la oportunidad de trabajar para poder aclarar las almas.
Y qué mejor que sea testigo, que tengamos a un seminarista que hizo realización de filosofía y de teología y que viene ahora a ayudarnos a lo que es la pastoral vocacional. La vocación es un llamado. Vocare vocati. No se nos olvide que el llamado está dado y muchos responden y otros se abstienen por sus prioridades. Los conocerán. Entonces, joven seminarista Edwin, ¿cuál es la característica que nos puedes dar de motivación en esta iglesia peregrinante? Es interesante eso de la característica porque muchas veces se nos olvida que la vocación tiene 3 elementos: el llamado, la respuesta y la misión. Y en ocasiones, al tener presente la respuesta, es necesario reconocer también cómo vamos a responder cada uno de nosotros y cuál es la misión que se nos encomienda a cada uno de nosotros. Porque muchas veces se habla de la vocación y solo se hace referencia a sacerdote religiosa, cuando en realidad está el sacerdocio, pero está la vida consagrada, pero también está el laico. Y dentro del laicado están los solteros y están los casados, que muchas veces no se promueve eso. Muchas gracias. Indudablemente que es un privilegio el que nosotros podamos aprender día a día y logremos aprender. Bueno, pues vamos ahora a hablar propiamente de lo que es el tema de hoy: la ley y los profetas. Ustedes saben que hay mensajeros que avisan por dónde va el camino. Entonces, Padre, indudablemente que es emocionante cuando nosotros relacionamos la ley, como es los 10 mandamientos de la ley de Dios, y aquí tenemos a los profetas. Esos hombres que gritaban a los 7 vientos, que tenemos que convertirnos, tenemos que transformar. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene como mensajero de la palabra dentro de la liturgia de la palabra en cuanto al manejo de los profetas y la ley? Bien, yo creo que debemos de tener bien claro cuál es el concepto de ser profeta o la definición de profeta. Y todos sabemos que el ser profeta pues es ser enviado, ¿no? A los profetas se les transmite el mensaje directo de Dios. Cuando se pide una misión específica, pues el profeta va, dice, a través ya sea de su propia palabra, pero encarna aquel mensaje que Dios le envía. Nosotros podríamos relacionar la ley y los profetas en ese sentido, cuando Dios pide al pueblo una misión específica y el profeta trata de llevar a cabo cada uno de los elementos para que el pueblo desempeñe aquella misión que Dios les encomienda. A muchos se les han revelado a través de los sueños, a través de manifestaciones propias, o ellos mismos también son la palabra. Y 2 de las características pues es que anuncian la palabra de Dios, pero también denuncian las injusticias o todo lo que en algún momento se vive en ese preciso momento, ¿no? Eso es importante. Cuando nosotros tenemos todo suave, acolchonado, pues qué hermoso trabajo el del profeta. Pero ¿qué tal cuando le toca manifestar injusticias? Cuando le toca manifestar inconsistencias, cuando le toca levantar la voz y decir: eso que haces con la esposa de tu amigo no es lo adecuado, se llama adulterio. O eso que estás tomando no es tuyo, es del pueblo. Qué tan difícil es cuando uno es testigo de que las injusticias no pueden ser aceptadas. El profeta también es mandado a matar. El profeta también es marginado y también vive en las orillas de los pueblos. No crean ustedes que es miel sobre hojuelas. No sé qué piensas. Sí, no, yo creo que cada uno de nosotros debe tener siempre bien consciente que el hecho de que yo me comprometa con la misión que Dios me pide siempre va a traer sacrificios. Y desde la Torá, que era la ley del pueblo judío, no solamente existían pocas normas, casi eran 613 normas que ellos tenían que hacer, pero las normas surgen de acuerdo al comportamiento mismo del pueblo. Y cuando se habla de que el profeta tiene que sufrir las consecuencias de su mensaje,
viene precisamente el sacrificio, ¿no? El poder martirizarse, el ser mártir, entregarse precisamente por la verdad, porque el profeta es seguidor, es testigo y es ejemplo de la verdad que es Dios mismo, ¿no? Indudablemente que sí. Joven Edwin, usted como seminarista que está aspirando a lograr las órdenes sacerdotales para poder servir a un pueblo exigente, a un pueblo disciplinado y a un pueblo ríspido. ¿Cuál es la percepción que usted tiene del profetismo? En relación al profetismo, lo interesante de eso es que es un llamado, es alguien que asume lo que Dios le está dando, lo que Dios le está pidiendo realizar, y se trata de no quedar bien con el pueblo, porque a veces se da un discurso maquillado con tal de no quedar mal con alguien, con tal de no ser dañado, cuando en realidad nosotros estamos llamados para anunciar la verdad, y el anunciar la verdad implica también denunciar el pecado, anunciar la salvación. Entonces es importante pues asumir para qué estoy yo, por qué nací, cuál es mi función. ¿Verdad que sí? Oiga, Padre Mario, ¿y qué tal cuando, por ejemplo, escuchamos que un profeta está anunciando que necesitamos cambiar nuestras estructuras básicas para llegar a lograr cautivar al Canaán, esa tierra que emana leche y miel, y llegan y es un rascuache pueblo, asqueroso pueblo, que no era ni maná de leche ni maná de miel? Y entonces, ¿qué pasa con la promesa? O sea, todos los profetas están diciendo: y vamos a buscar un pueblo que emana leche y miel. Y ahí el pueblo está trabajando arduamente, ahí en el desierto, horrorosamente. Y resulta que llegan los que logran llegar, y no es ni maná, ni leche, ni miel, ni es un gran pueblo. Eso es cualquier pueblo de quinta clase. Entonces, ya hemos hablado de que son ellos itinerantes, que viven en carpas. Entonces, ¿cuál sería su percepción de motivación ante esta situación que el pueblo espera algo mejor? Acordémonos que cuando viene el llamado de que sean profetas, siempre hay como una limitación por parte humana, ¿no? O sea, yo creo que si vemos las Sagradas Escrituras, todos los profetas no han aceptado en primer momento el llamado de ser profetas. Siempre hay como una negación particular. Cuando ya se lleva el proceso de ese llamado, ya existe la confianza en Dios. Porque todos los profetas se niegan. Pero Señor, ya ve, yo no puedo, yo no voy a saber decir las palabras, yo no voy a llevar tu mensaje de la manera que tú me pides, porque yo me conozco y sé que tengo muchos errores. Entonces Dios comienza a convencernos. Y entonces existe esa confianza. Cuando la sorpresa llega, que todo lo que Dios nos ha dicho en la concepción humana no coincide, es donde entra la confianza, ¿no? Decir: Señor, tú me dijiste que era una tierra hermosa donde manaba leche y miel, pero me encuentro que no es, pero yo de todas maneras sigo confiando en ti, ¿no? O sea, es la fe puesta de nuestro padre Abraham, que comienza a seguir durante toda esta historia de la salvación para poderle decirle al Señor: Señor, pues no importa, pero yo sé que yo soy tu pueblo, que tú eres mi Dios, y continuaré con este plan que tú me pides, ¿no? Qué hermoso, sí, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa bella confianza como la que nos da el Padre Mario, en donde nos inspira esa tendencia profética de confiar en las cosas buenas, porque Dios hay una afirmación que yo durante muchos años yo tuve como parte de: Dios escribe derecho en unos renglones torcidos. Entonces dices, es como cuando hablamos a futuro algún día, hablaremos de este hombre que se fue como hijo pródigo, regresa a gastar toda la pachanga, y el hermano mayor enfurecido. Es la misma experiencia. La maravillosa experiencia de imponerle la mano en la cabeza al seminarista o diácono, y ya para que pueda
transmitir la palabra Eucaristos, eso significa de esa confianza que nos está hablando el Padre Mario. Una confianza que tiene que ser indudablemente anidada en este corazón de carne, alejado de ese corazón de piedra, alejado del odio y de la envidia, de esos valores que hoy la sociedad dice que vive, pero que en realidad no hace. Que la liturgia, allá hay un librito que tiene el seminarista, si ustedes lo pueden ver, se llama Liturgia de las Horas. Durante todos los días de la semana, del mes y del año, van alabando a Dios en los diferentes horarios, sea en laudes, sea en la hora tercia, en la hora sexta, en la hora vísperas, en la hora nocturna. Todo es por un llamado. No se nos olvide, el llamado lo hace Dios a pesar, y el Padre Mario lo ha ratificado, de nuestros defectos. Por eso Dios, dentro del sacerdocio, dentro del laicismo, dentro del diaconado, dentro del episcopado, dentro del nivel en el que estés, te hace un llamado. Así que hoy, Padre, Dios le ha hecho un llamado a este programa, la Iglesia Católica Hoy, donde tanta y tanta gente, agradecidos como siempre, nos escuchan atentamente sus enseñanzas. ¿Qué más podíamos hablar sobre la ley y los profetas? Yo creo que algo que debemos de tomar en cuenta en la actualidad es que cuando nos bautizan, ¿no? O sea, en nuestro bautismo recibimos también esa capacidad de ser profetas. Además de ser reyes, además de ser sacerdotes, somos profetas, todos los bautizados. Y esa característica nunca se nos debe de olvidar, porque debemos de tener esa capacidad de poder anunciar y denunciar lo que ya el seminarista había comentado. Y eso viene precisamente desde toda esta historia de la salvación, que nosotros debemos de tener esa capacidad de que cuando veamos una situación injusta, que actuemos como estos grandes profetas, que a través de todas esas enseñanzas, de ese testimonio de vida, cambiaron y lograron la conversión de muchas personas. Y yo creo que es lo que nosotros deberíamos de hacer ahora, que mi propia vida dé el testimonio hacia los demás para que los demás también se convenzan de que en lo que yo creo y en quien yo pongo mi confianza pues es en Dios, y que mi vida pues debe de llevar un compromiso pleno, ¿no? Qué hermoso y qué maravilloso es cuando nosotros tenemos la oportunidad de convertir. Para mí, algo que fue durante mucho tiempo mi formación en el Palafoxiano en Puebla, fue aprender a convertir mi corazón de piedra en un corazón de carne. Ese corazón que late, que vibra, que se transmite día a día. Y eso es algo que tenemos todavía en el Club Nacionalista de Leones. Las obras asistenciales nos dan la capacidad de ayudar al más necesitado. Pero recuerden algo, ustedes, y yo siempre lo he dicho y con todo respeto acá a nuestros hermanos en sacerdote y seminarista, Dios nos hizo mansos de corazón, pero para nada, Él no nos hizo eso. Dios hizo mansos, no mensos, tampoco lo otro. Así que no crean ustedes que porque hablamos de que el amor de Dios nos ha bendecido y nos ha santificado, estamos allá como mantas mojadas que nos pisoteen. No, tampoco. Creamos. Católico comprometido, no menso. Claro. Y eso, cuando llega la dama piadosa de la vela perpetua a decirte, padre, es que yo quiero ser alfombra. ¿Qué es lo que usted le dice? No, hija mía. Hay que estar convencidos de la fe. Sí, convencidos. Una fe vivida, no solamente una fe manifestada en solo apariencia, sino desde el corazón, como bien dice usted, un corazón de carne que esté convencido de lo que es. Así es. ¿Qué pasó, este joven seminarista? ¿Usted cómo vive
esa acción con el Padre, porque el hombre es un hombre hipermovido, yo lo conozco, yo ya he estado en su iglesia. ¿Cómo complementas esa vida? Bueno, en relación a lo que preguntaba, cuando esa persona de la vela perpetua dice, yo voy a estar como alfombra, es decir, que me pisoteen, que pasen por encima de mí, pues no se trata de eso. Porque cada uno de nosotros debemos tener presente, como Jesús también explica, que cómo se resume la ley y los profetas. La ley y los profetas se resume, dice Jesús, en trata a tu prójimo como quieras que te traten a ti. Entonces se trata de que cada uno de nosotros, cuando viene una persona de ese estilo, pues tratar de ayudarla para que también ella comience a valorarse por lo que ella es y a tratar a los demás como a ella le gustaría que la trataran. Qué maravilloso es cuando nosotros tenemos la oportunidad de reconocer el alto nivel que tiene la otra persona frente a lo que yo hago. Pues no sé, padre, me gustaría mucho que podamos ir ya concluyendo sobre las cuestiones de la profecía. Hoy, ¿usted cree que todavía tenemos profetas? Acuérdese, las noticias y los medios nos han dado resultado de que los sacerdotes en el país de México son los más perseguidos, a pesar de en otros países, porque la razón es simple, porque los sacerdotes son profetas. Y en muchas maneras el profetismo se manifiesta a través del testimonio que los mismos sacerdotes dan. Nuestra realidad es una realidad compleja, no podemos tapar nuestros ojos ante realidades injustas o desiguales. Y el sacerdote en el púlpito, que ahora ya no está el púlpito, pero sí está la homilía, el mensaje que el sacerdote da, y ahí es donde nosotros tenemos que decir las cosas como son. Recordemos San Juan Bautista, ¿no? Que lo decapitan precisamente por decir esa verdad, y nosotros estamos expuestos a esa realidad. Uno de los personajes aquí en México que ha resaltado mucho esta profecía, pues han sido todos estos mártires cristeros, ¿no? Que quisieron defender la fe, y ellos profetizaron en manera muy plena en entregar su vida al Evangelio, y sobre todo para predicar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Y yo creo que el profetismo está, pero sí a flor de piel ahora en esta actualidad, y más porque somos perseguidos todo el tiempo, cuando tenemos que ir no en contra de las estructuras, pero sí tratar de comenzar a crear una conciencia de reflexión, una conciencia en la cual realmente todos pensemos de la mejor manera, tomando en cuenta la dignidad de la persona, y es lo que la Iglesia está tomando ahora. Y quiero mencionar lo que está haciendo el Papa ahora en el Vaticano, ¿no? Este sínodo panamazónico que está tratando temas que pueden ser muy quisquillosos para toda la Iglesia Católica, pero que el Papa está siendo profeta, porque está anunciando esa realidad, pero precisamente también denuncia las injusticias que se están viviendo en esos pueblos naturales, en esos pueblos originarios, y que nosotros también lo tenemos que tomar en cuenta. Indudablemente que la actualidad de la iglesia, todo mundo le quiere poner el dedo en la llaga, pero cuando le respondes, pero cuando le participas, cuando le dices, es cuando te das cuenta de que hay cosas que están sucediendo. Y usted, joven seminarista Edwin, ¿cuál es el mensaje que tiene para la comunidad, por favor? Bien, yo veo también en cuanto al profetismo que hoy en día se está viviendo, y lo podemos ver desde el tema del aborto, cómo la iglesia se ha levantado, cómo laicos se han levantado, cómo sacerdotes han hablado y dando a conocer la dignidad de la persona desde la concepción. Y eso es importante, porque muchas veces se devalúa eso. Imagínense, el lugar más peligroso para aquel que está gestando sea el vientre de su propia madre, es realmente grave. Entonces el profetismo está presente hoy en nuestra sociedad más que nunca. Muchas gracias, joven Edwin. Muchas gracias, Padre Mario, por el tiempo, por la oportunidad, por permitir llegar hasta su canal Pulso Sur. Recuerden, siempre estamos agradecidos con todos sus comentarios y todos sus aportes. El próximo martes, yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. San Juan Bautista. Vamos a hablar cómo fue preparándose. Un mensaje rápido del nacimiento de Jesús,
cómo llega a Santa Ana y luego cómo Santa Isabel responde y cómo hay un diálogo. Inmediatamente entramos a lo que es propiamente lo que es el bautizo de Jesús y cómo la inauguración de lo que es la vida pública de este hombre que se entrega como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No se nos olvide, estamos muy agradecidos con todos ustedes. Desde esta su empresa, Covadonga Más Medios, pulsosur.com, Ramón Aguilar y Sari Andrade les da las más cordiales gracias por habernos permitido haber llegado a la tranquilidad del mundo entero. El padre Mario y el joven seminarista Edwin les agradecen el tiempo y la paciencia. A todos ustedes les doy las gracias y les digo, siempre prestos, siempre listos, siempre lejos de los tóxicos. Adiós. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.